Imaginen una isla tropical donde por las noches no se escucha el canto de las aves, donde casi todas las aves han desaparecido, donde el silencio se volvió la norma. ¿Suena como la trama de una película de ciencia ficción? Pero esta es la historia real de la isla de Guam en el Océano Pacífico. Solo unas cuantas serpientes que llegaron por accidente después de la Segunda Guerra Mundial convirtieron este rincón paradisíaco en una catástrofe ecológica a escala planetaria. Suscríbanse al canal, lo que viene se pone todavía más interesante. Guam es una isla pequeña en la parte occidental del Océano Pacífico, parte del archipiélago de las Marianas. Hasta mediados del siglo XX, este pedazo de tierra de apenas 540 kilómetros cuadrados era un verdadero paraíso para los ornitólogos. Aquí vivían dos especies de aves que no se encontraban en ningún otro lugar del mundo. Durante mucho tiempo la isla se mantuvo en una relativa aislamiento. La colonización española, luego la presencia estadounidense, iban cambiando la vida de la población local, pero el ecosistema seguía siendo relativamente estable. Las aves se sentían libres, se reproducían sin grandes amenazas, porque en Guam prácticamente no había depredadores grandes. Todo cambió después de la Segunda Guerra Mundial. Guam se convirtió en una de las bases militares más importantes de Estados Unidos en el Pacífico. Empezó una construcción a gran escala. Llegaban buques de guerra, aviones, barcos de carga. Junto con el equipo y los suministros llegaron a la isla unos invitados no deseados, entre ellos las serpientes arbóreas café. El origen de estos reptiles está en Papúa Nueva Guinea, Indonesia y el norte de Australia. Allí son solo una parte más del ecosistema, nada especialmente llamativo. Es una serpiente de tamaño mediano, por lo general de 1 metro o metro y medio de largo, aunque algunos individuos pueden alcanzar los 3 metros. Su color es café con bandas transversales, una camuflaje perfecta entre las ramas. Estas serpientes son cazadoras nocturnas. De día se esconden en huecos de los árboles, bajo la corteza, en grietas de las rocas y cuando cae la noche salen a cazar. Su dieta es variada, pequeños mamíferos, lagartijas, ranas, pero lo que más les gusta son las aves y sus huevos. Tienen un veneno débil que no es peligroso para el ser humano, pero es mortal para los animales pequeños. ¿Cómo llegaron exactamente las serpientes a Guam no se sabe con certeza? La versión más probable es que viajaron en los compartimentos de carga de buques militares o aviones de transporte. Tal vez unas iban escondidas en los huecos del tren de aterrizaje, otras en cajas con equipo. Bastaron solo unos cuantos individuos para poner en marcha el mecanismo de una catástrofe ecológica. Los primeros reportes de serpientes extrañas en Guam aparecieron a finales de los años 40. Los habitantes locales empezaron a notar estos reptiles raros cerca de las casas, en los árboles, incluso dentro de las construcciones. Al principio nadie le dio importancia. Pues serpientes, ¿qué tiene? Cualquier cosa puede llegar flotando a la isla. Pero ya en los años 50 empezaron las primeras señales de alarma. Los habitantes comenzaron a notar que había menos aves. El canto de la mañana ya no era tan fuerte, los nidos quedaban vacíos, los polluelos aparecían muertos. Al principio los científicos lo atribuían a la urbanización, a la tala de bosques para instalaciones militares, al uso de pesticidas. Para los años 60 la situación se volvió crítica. Varias especies de aves desaparecieron por completo en la parte sur de la isla. Los ornitólogos dieron la voz de alarma, comenzaron las primeras investigaciones serias. Y entonces salió a la luz una verdad impactante. La culpable de toda esta pesadilla era la serpiente arbórea café. La población de serpientes crecía en progresión geométrica. En su lugar de origen, su número está controlado por depredadores, enfermedades y competidores. En Guam, en cambio, no había nada que pudiera frenar su expansión. La ausencia de enemigos naturales, la abundancia de alimento, el clima ideal, todo se acomodó de manera perfecta para las serpientes. Para los años 70, la densidad de la población alcanzó niveles increíbles. En algunas zonas había hasta 5.000 serpientes por cada hectárea de bosque. Para compararlo, en su tierra natal en Papúa Nueva Guinea su densidad rara vez supera las 50 por hectárea. Imaginen, 100 veces más. Las aves morían de manera masiva. Los adultos se convertían en presa por la noche, cuando dormían en las ramas.
Los nidos eran saqueados por completo. Los huevos eran devorados, los polluelos no alcanzaban a emplumar. Incluso las especies que anidaban en huecos dentro de los árboles no podían salvarse. Las serpientes trepan muy bien y se meten por cualquier rendija. Para los años 80 el panorama se volvió apocalíptico. 10 de las 12 especies endémicas de aves se extinguieron por completo en estado silvestre. El rascón de Guam, la papamoscas de Guam, el martín pescador micronesio, todos desaparecieron. Solo en los zoológicos quedaron los últimos representantes de estas especies. Las dos especies que quedaban, el cuervo de Guam y la paloma frugívora de las Marianas, se mantenían solo gracias a los programas de reproducción en cautiverio. En la naturaleza también se extinguieron. La isla se hundió en un silencio inquietante. Los amaneceres ya no empezaban con trinos de aves, los atardeceres llegaban en un silencio absoluto. Pero la desaparición de las aves fue solo el principio. Los ecólogos lo llaman efecto dominó o cascada trófica. Cuando desaparece un eslabón de la cadena alimenticia, todo el sistema se viene abajo. Las aves en Guam tenían un papel clave, polinizaban plantas, dispersaban semillas, controlaban la cantidad de insectos. Sin aves, las arañas empezaron a reproducirse de manera explosiva. Imaginen, en los bosques de Guam, la densidad de telarañas aumentó 40 veces. Los árboles están literalmente cubiertos de telarañas, como si fuera una película de terror. Las arañas, ya sin su principal enemigo, se sintieron dueñas del lugar y se multiplicaron de manera increíble. También cambió la composición del bosque. Muchos árboles dependían de las aves para dispersar sus semillas. Las aves se comían los frutos, llevaban las semillas a grandes distancias, ayudaban a mantener la diversidad de la vegetación. Sin ellas, algunas especies de plantas dejaron de reproducirse de manera efectiva, su área empezó a reducirse. Las serpientes no se limitaron a las aves. Se lanzaron también contra murciélagos, lagartijas, ranas. 2/3 de todas las especies de lagartijas de la isla se extinguieron. La cantidad de murciélagos se redujo de forma catastrófica. El ecosistema de la isla se convirtió en una especie de monocultivo donde dominaban solo serpientes e insectos. Aparecieron también problemas inesperados de tipo técnico. Las serpientes empezaron a trepar a las líneas eléctricas, provocando cortocircuitos. Cada año se producían hasta 200 interrupciones del suministro eléctrico por culpa de las serpientes. El daño económico se calculaba en millones de dólares anuales. Las serpientes se metían en las casas, se subían a las camas, asustaban a los niños. Aunque su veneno no es mortal para el ser humano, las mordidas son dolorosas y pueden causar reacciones alérgicas graves en niños y personas mayores. La vida en la isla se convirtió en una lucha constante contra los reptiles. Las autoridades y los científicos tomaron conciencia de la magnitud de la catástrofe solo en los años 80, cuando ya era demasiado tarde. Empezaron los intentos de combatir a las serpientes, pero ¿cómo pelear contra un enemigo que está en todas partes, que se esconde de día y caza de noche? Los primeros métodos fueron muy básicos: trampas, captura manual, recompensas por cada serpiente muerta. Se colocaron miles de trampas. Eran tubos simples con un cebo dentro y un adhesivo pegajoso. La serpiente entra buscando al ratón, se queda pegada y no puede salir. En un año capturaban decenas de miles de individuos, pero era una gota en el mar. La población era tan enorme que ninguna trampa podía reducirla de forma significativa. Se intentó usar perros de caza. Terriers entrenados especialmente detectaban serpientes por el olor. El método funcionaba, pero la magnitud del problema requería cientos de perros y trabajo constante. Físicamente era imposible revisar toda la isla, cada árbol, cada arbusto, cada grieta. Las autoridades tenían miedo de usar venenos. La isla es pequeña, cualquier toxina podía dañar a la fauna que aún quedaba. Filtrarse al agua subterránea, contaminar el suelo. Además, las serpientes son muy cautelosas, no aceptan cebos así nada más. Cazan presas vivas, un ratón muerto envenenado no les llama la atención. Entonces, los científicos idearon un método tan genial como espeluznante: ratones con paracaídas cargados con veneno. Suena como una locura, pero fue real.
Usaban ratones muertos, los rellenaban con paracetamol, que es mortalmente tóxico para las serpientes, pero seguro para la mayoría de los demás animales. A los ratones se les amarraban pequeños paracaídas de cartón. Esos ratones se lanzaban desde helicópteros sobre la selva. El paracaídas se engancha en las ramas de los árboles. El ratón queda colgando a la altura donde cazan las serpientes. La serpiente encuentra la presa, se la traga y a las pocas horas muere envenenada. El método mostró cierta eficacia, pero requiere recursos enormes. El problema se extendió también a las islas vecinas. Las serpientes aprendieron a viajar en barcos y aviones, igual que cuando llegaron a Guam. Hubo casos en los que encontraron serpientes en Hawái, en Okinawa, en otras islas del Pacífico. Cada vez que pasaba se daba la alarma y comenzaba una operación urgente de búsqueda y eliminación. Las autoridades implantaron un control de cuarentena durísimo. Cada barco que sale de Guam es inspeccionado por equipos especiales con perros. Los aviones se revisan antes de despegar. Las cargas se escanean y se inspeccionan. Ante la mínima sospecha, el vuelo se retrasa. El precio de un error es demasiado alto. Cualquier otra isla puede repetir el destino de Guam. Los científicos empezaron a estudiar la posibilidad de un control biológico. Tal vez introducir depredadores naturales de las serpientes en la isla. Pero la experiencia de introducir especies ajenas ha sido desastrosa. Acuérdense de los sapos de caña en Australia o los mangostas en Hawái. Cada vez terminó en un nuevo problema ecológico. Se intentó la esterilización de machos. La idea consistía en soltar en la naturaleza serpientes estériles que se aparearían con las hembras, pero no dejarían descendencia. En teoría, eso debería reducir gradualmente la población. En la práctica resultó imposible capturar y esterilizar una cantidad suficiente de serpientes como para lograr un efecto real. También se consideraron métodos genéticos. Se puede crear un gen que vuelva inviable a la descendencia, o uno que haga que solo nazcan machos. La tecnología avanza, pero la opinión pública le tiene miedo a las modificaciones genéticas. Las consecuencias pueden ser impredecibles. ¿Y qué pasó con las aves? Los programas de reproducción en cautiverio dieron resultados. Al rascón de Guam lograron criarlo en zoológicos. Para el año 2010, la población en cautiverio llegó a 200 individuos. Pero soltarlos de vuelta en Guam es imposible. Las serpientes los exterminarían de inmediato. Las aves se empezaron a reintroducir en islas vecinas donde no hay serpientes. La isla de Rota, la isla Cocos, allí se crearon poblaciones del rascón de Guam. Ya no es exactamente el mismo entorno, las aves viven fuera de su hábitat original, pero al menos viven, la especie se mantiene. Al martín pescador micronesio también lograron salvarlo de la extinción total. En el año 2002 soltaron un grupo de 29 aves en la isla de Palmira. Se adaptaron y empezaron a reproducirse. Ahora allí viven alrededor de 50 individuos. Es una pequeña victoria, pero al fin y al cabo una victoria. La papa moscas de Guam resultó ser la más difícil de criar. La última vez que la vieron en estado silvestre fue en 1983. En cautiverio quedaba solo una hembra. Todos los intentos de obtener crías de ella fracasaron. En 1987 murió. La especie desapareció para siempre. La historia de Guam se volvió un ejemplo clásico de especies invasoras en ecología. La estudian estudiantes en todo el mundo. Se escribe sobre ella en los libros de texto. Es una lección de cómo una sola especie puede destruir todo un ecosistema, de lo importante que es cada parte del equilibrio natural. Las pérdidas económicas causadas por las serpientes son enormes. El turismo se vino abajo. ¿Quién va a querer vacacionar en una isla donde no hay aves y en todas partes hay serpientes? La agricultura también recibió un golpe fuerte. Sin aves, las plagas se reproducen sin control. La polinización de plantas se alteró, los rendimientos de algunos cultivos bajaron. Las bases militares asumen gastos enormes en la lucha contra las serpientes. Cada avión se revisa antes de despegar, cada barco se inspecciona. Las redes eléctricas se tienen que reparar y modernizar constantemente. El daño se calcula en millones de dólares cada año. Un dato curioso, las serpientes en Guam se volvieron más grandes que sus parientes en su tierra natal.
La abundancia de alimento y la ausencia de depredadores les permitieron crecer hasta 3 metros. En el continente esos tamaños son raros. La evolución avanza rápido cuando las condiciones son tan favorables. Los científicos también notaron cambios en el comportamiento de las serpientes. Se hicieron más atrevidas, se acercan a la gente con más frecuencia, temen menos la luz. Las generaciones que crecieron sin amenazas por parte de depredadores perdieron su cautela natural. Se sienten las dueñas de la isla. El problema de Guam no es único. En todo el mundo las especies invasoras dañan los ecosistemas. Ratas en las islas de Nueva Zelanda, conejos en Australia, pitones en Florida. Cada historia es triste a su manera, pero el mecanismo es el mismo. Una especie ajena sin enemigos naturales rompe el equilibrio. ¿Qué se pudo hacer para evitar la catástrofe? Un control de cuarentena estricto desde los años 40. Revisar todas las cargas que llegaban a la isla. Una reacción rápida al detectar las primeras serpientes, captura y eliminación masiva antes de que la población creciera. Pero en esos años la conciencia ecológica era muy baja. Nadie pensaba en las consecuencias de introducir especies foráneas. Las medidas de cuarentena eran débiles, el control prácticamente no existía. El mundo todavía no entendía lo frágiles que son los ecosistemas insulares. Ahora la situación es distinta. Los acuerdos internacionales regulan el movimiento de materiales biológicos. Los servicios de cuarentena operan en todo el mundo. Pero la amenaza sigue presente. La globalización, el aumento del comercio, el turismo, todo eso abre caminos para la llegada de especies ajenas. En Guam la lucha continúa. Cada año capturan cientos de miles de serpientes. Lanzan toneladas de ratones envenenados. Revisan cada barco. Pero la población de serpientes se mantiene estable. Se reproduce más rápido de lo que las pueden eliminar. También hay noticias alentadoras. En algunas zonas de la isla donde la lucha es especialmente intensa, el número de serpientes ha bajado. Aparecieron los primeros indicios de recuperación en algunas especies de animales. Lagartijas y ranas empezaron a regresar. Los científicos están desarrollando nuevos métodos. Trampas con feromonas que imitan el olor de las hembras de serpiente. Repelentes electrónicos. Drones con cámaras térmicas para detectar serpientes en las copas de los árboles. La tecnología avanza, aparecen nuevas oportunidades. Se está considerando la idea de crear una zona libre de serpientes en una parte pequeña de la isla. Ahí se podría intentar restaurar el ecosistema, reintroducir aves. Eso requerirá un esfuerzo enorme, construir una barrera física, mantener un monitoreo constante, pero es posible. La historia de Guam no es solo un relato sobre serpientes y aves. Es una historia sobre cómo la actividad humana puede tener consecuencias impredecibles y catastróficas. Movemos cargas por todo el mundo, construimos, nos desarrollamos, pero a menudo nos olvidamos de la naturaleza. Los habitantes de Guam viven con este problema todos los días. Se acostumbraron a la ausencia de aves, a las serpientes en las casas, a los apagones constantes. La generación joven ni siquiera recuerda cómo suena el canto de las aves al amanecer. Para ellos el silencio es lo normal. Los ancianos cuentan cómo era la isla antes, cómo cantaban las aves por las mañanas, cómo las copas de los árboles estaban llenas de vida. Esos recuerdos suenan como cuentos para los niños que nacieron en un mundo sin aves. La catástrofe ecológica cambió no solo la naturaleza, sino también la cultura. Si esta historia los hizo pensar en la fragilidad de la naturaleza y en la importancia de una relación responsable con el entorno, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nuevos videos sobre las historias más sorprendentes y aleccionadoras del mundo natural. Escriban en los comentarios cómo creen ustedes que se pueden prevenir catástrofes ecológicas como esta en el futuro.